¿Alguien sabe cuál es la definición de trigonometría? Prácticamente, nada más corta, no sé. ¿Qué es lo que le viene a usted por trigonometría? Vamos a colocar lo siguiente. La trigonometría no es más que ¿la medida de qué? De un triángulo. Sí, correcto. Listo, la medida del triángulo. Ya, eso es lo único que quiero que sepan por ahora. Y vamos a recordar algunas cosas que se llaman razones trigonométricas. ¿Alguna razón trigonométrica que ustedes sepan por ahí? Nada. Ninguna razón, ¿se sabe? Ninguna razón trigonométrica. Se define únicamente, vamos a colocar eso, se define únicamente en triángulos. En triángulos rectángulos. Ah, si se definen en triángulos rectángulos, vamos a ver. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas que tal vez ustedes saben que se definen solo en triángulos rectángulos? Coloquemos aquí esto. Cateto adyacente sobre hipotenusa, dice Alex. Ya, es correcto, esa es una razón trigonométrica. ¿Y cómo se llama esa razón trigonométrica? ¿Cuál es el cateto adyacente sobre la hipotenusa? Coseno. Correcto. Entonces, el coseno es una razón trigonométrica. Y así sí. Entonces, ya más o menos se van recordando cuáles son las razones trigonométricas. Son aquellas que se ocupan a triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, sería el seno, coseno, tangente, con sus respectivos recíprocos, ¿no? Eso. A ver, vamos acá a dibujar ese triángulo. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos acá el triángulo y aquí vamos a darnos cuenta de las razones, ¿ya? Esto por si acaso que estoy haciendo, ustedes lo pueden construir cuando ustedes gusten, ¿no? Esto normalmente cuando estás en la U lo construís para hacer coordenadas polares, ya sea en física, cuando estás estudiando vectores, o en cálculo cuando estás haciendo funciones en coordenadas polares. Algunos se lo saben de memoria, pero mi sugerencia siempre es saber cómo construir, ¿no? También lo puedes usar en cálculo 2, ¿no? Entonces, a este de acá, ya, a este de acá le vamos a llamar A, o sea, todo este ancho de acá se llama A, toda esta altura de aquí se llama B, y todo este largo inclinado se va a llamar C. Aquí a este ángulo lo vamos a llamar, ¿qué lo vamos a llamar? Un ángulo alfa. A este ángulo de acá lo vamos a llamar un ángulo beta. Y este ángulo así con un rectángulo y un puntito es 90 grados. ¿Ya? Perfecto. A ver, ya que me están tomando atención, vamos a usar las razones trigonométricas. Entonces, una razón trigonométrica que ustedes ya saben es el seno.
¿A qué es igual el seno de alfa? ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya, el seno del ángulo es su cateto opuesto. Entonces, a estos lados se les llama cateto, ¿no? Y a esta diagonal, a la más larga, se llama hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto opuesto, en este caso B, sobre hipotenusa C. Ya, yo sé, jóvenes, que esto es fácil, se entiende todo, ¿no? Pero necesito que lo sepan bien, bien, porque ahorita lo voy a relacionar con otra razón trigonométrica y quiero que lo entiendan en ese orden para que todo lo demás sea un poco más digerible. Ya. El coseno, ¿a qué es igual? El coseno de este ángulo. A sobre C. Exacto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Exacto, A sobre C. Bien. ¿Qué sigue? Tangente. La tangente. ¿Y la tangente a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso sería B sobre A. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Perfecto. Ahora, esas son las tres razones trigonométricas. Ahora vamos a usar sus recíprocos. ¿Ya? En este caso, el recíproco de esto, o una que tenga una, una razón trigonométrica que multiplicando por esta me dé 1, es ¿cuál? ¿Cuál sería su recíproco de la secante del seno? Es la cosecante. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con recíproco? El recíproco es de dos números. Por ejemplo, si yo tengo uno, pongámosle así mejor. Si yo tengo X, ¿cuál sería su recíproco? Su recíproco es aquel número que multiplicado por X me da 1. En este caso, 1 sobre X. ¿Ya? Si yo tengo X cuadrado, su recíproco es 1 sobre X cuadrado. Si yo tengo, no sé, X sobre Y, su recíproco es, ¿qué número multiplica X sobre Y para que X sobre Y multiplicado por ese número me dé 1? Y sobre X. O sea, prácticamente se invierte, ¿no? Ese es su recíproco. Ya necesito que sepan ese concepto porque nos puede servir. Entonces, lo vamos a borrar. Van a poder, la idea es que lo entiendan. Y bueno, ahora, ¿qué sería la cosecante? La cosecante es el recíproco del seno. Entonces, si aquí el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Entonces, C sobre B. Hipotenusa sobre opuesto. Ahora, el recíproco del coseno es la secante. Entonces, la secante sería hipotenusa sobre adyacente. Aquí quiero que noten muy en cuenta lo siguiente. El seno tiene como recíproco o como inversa, ¿no? Inversa multiplicativa, la cosecante, ¿ya? Del seno, la cosecante, del coseno, la secante. Algunas personas, ¿qué es lo que hacen, no? O sea, sacan su deducción y dicen, como el seno va a ser con la secante porque parece, ¿no? Sen, secante, ¿no? Entonces, coseno, cosecante. Entonces, no tomen esa relación. El seno con la cosecante, el coseno con la secante, ¿ya? Entonces son recíprocos. Luego tenemos la cotangente. Entonces la cotangente aquí es igual. Cateto adyacente sobre opuesto. Fíjense, A sobre B, digo B sobre C, C sobre B, ¿no? Recíproco. A sobre C, C sobre A. B sobre A sobre B, ¿no? Entonces, no sé si se quedó un poco claro hasta ahí, jóvenes, esta parte de los recíprocos. Me interesa que ustedes sepan, ¿no? ¿Cuál es el recíproco de quién? Porque más adelante vamos a usar esa identidad recíproca, ya más adelante. No lo estamos explicando todavía por ahora, pero ya más o menos le hemos dado una pista de qué es lo que trata. ¿Ya? Me recuerda un poquito de raíces, producto de raíces, pero nada que ver, es correcto, nada que ver, ¿no? Pero
Por eso a mí me gusta explicarles de lo más básico para que más adelante no haya alguna ambigüedad, no sé, alguna duda sobre esto, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí una cita, ya, una cita por acá. Ah, qué feo. Ya, perfecto. Ahora vamos a anotar lo siguiente. Para no olvidarnos, vamos a hacer con el otro ángulo, ¿ya? No quiero que se olviden esto, por favor. ¿Cuánto sería el seno de beta? Ahora, de este ángulo. El seno que es igual A sobre C. exacto, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Tienen que tomar en cuenta eso, ya de qué ángulo están trabajando. Coseno de beta, que es igual cateto adyacente, en este caso su adyacente es B, y la hipotenusa no cambia, ¿no? B sobre C. Y la tangente, cateto opuesto, que en este caso sería A, ¿no? Su opuesto es A, y su adyacente es B, ¿no? Entonces podemos hacer lo mismo con su recíproco. ¿Cuánto sería la cosecante de beta? Hipotenusa sobre cateto opuesto, y su opuesto es A. Y la secante es la hipotenusa sobre su cateto adyacente, que sería B. Y la cotangente, que sería cateto adyacente, que es B, sobre opuesto a B sobre A. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entendió esto? Si se entendió, pues si no se entendió, pueden preguntar, no hay problema por responder. Perfecto. A ver, jóvenes, vamos a recordar algo más que necesitamos recordar en esto de los triángulos de la zona trigonométrica. A ver, alguna propiedad o algo de los triángulos, de los triángulos rectángulos, que ustedes sepan, algún teorema por ahí perdido que no hemos tomado en cuenta. Pitágoras. Bien, sencillo. Teorema de Pitágoras. Voy a anotar aquí arriba que es importante el teorema de Pitágoras. Aquí lo vamos a anotar. Es importante en los triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras, jóvenes? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Es correcto, ¿no? Dice que la hipotenusa, como dice tu compañera, ¿no? Dice que el cuadrado de la hipotenusa, de la diagonal en este caso, es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Esto lo vamos a cerrar porque es importante para nosotros. ¿Ya? Es muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué más sabemos de estos triángulos? ¿Qué sabemos? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos? ¿Cuánto vale la suma de alfa más beta más? ¿Cuánto vale este ángulo? 180. Ya está bien, vale 180, pero ¿cuánto vale este triángulo acá que estoy encerrando? 90. Perdón, ese 90. ángulo. 90, correcto. Entonces esto tiene que darme 180. En pocas palabras, alfa más beta, ¿cuánto vale?
¿Cuánto tiene que valer alfa más beta para que sumado con 90 me dé 180? 90. Bien. ¿No? O prácticamente es como despejar, ¿no? Ya, eso también quiero que tomen en cuenta para lo que les voy a explicar. Esto también es clave, ¿ya? Todo esto que estoy explicando, ¿me están entendiendo? ¿Alguien se ha perdido hasta aquí? Necesito saber si alguien se ha perdido hasta ahí. Nada. O sí, a ver, los chats, ¿qué dicen los chats? Hasta ahí es lo que me interesa. Ya que entiendan. Socatoa, dice uno de sus compañeros. Bien, Socatoa, ¿no? Es una forma de, de, de memorizar las razones trigonométricas. La verdad, sí, yo eso lo aprendí también en el colegio, ¿no? Está buenísimo, bienísimo. Ya, si lo entienden, bien, joven. Elian recién entró. La sugerencia para usted, compañero que ha entrado recién, es que lo vea de la grabación cuando lo suba, ¿no? Lo voy a subir una media hora después de acabar la clase, así que lo pueden ver en la tarde, ¿no? Véanlo en la tarde, ¿ya? Entonces, para los demás, entonces no hay duda, ¿no? Bien. Entonces, como ya sabemos esto, yo quiero que sepan estas otras razones o estas primeras identidades, como le podemos llamar si quieren. Es lo siguiente, voy a anotar aquí, si nosotros ya sabemos, voy a anotar aquí, si el ángulo alfa más beta suman 90 grados, ¿ya? Suman 90 o 90 grados, si quieren, póngale grados, si gustan, no importa. Entonces puedo concluir lo siguiente. Puedo concluir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Ya? Ah, alguien me dirá, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Cuánto vale el seno de alfa? B sobre C. ¿Cuánto vale el coseno de beta? B sobre C. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, ¿no? Sí. Entonces mi afirmación es correcta, ¿no? Entonces son iguales. ¿Ya? Eso quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿Ya? Quiero que lo tomen muy en cuenta. Entonces, si ustedes gustan, también pueden agarrar y decir, bien, entonces puedo sacar otras conclusiones más. Correcto, pueden sacar más conclusiones. Pueden decir ustedes, bueno, entonces vamos con el coseno de beta, del coseno de alfa. Mi coseno de alfa, ¿qué sería igual? A mi seno de beta, ¿no? Si estos dos suman 90 grados, entonces sí se puede dar eso. Entonces veamos si eso es correcto. Vamos al coseno de alfa, A sobre C. Vamos al seno de beta, A sobre C, ¿no? ¿Son iguales? Sí, son iguales. Perfecto. Entonces puedo colocar otra conclusión que se llama la tangente de alfa es igual a ¿qué? ¿Y qué es igual esto? A la cotangente de ¿quién? De beta, ¿no? Entonces veamos. La tangente de alfa tiene que ser igual a la cotangente de beta. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Sí, ¿no? Es correcto. Perfecto. Te agradan esos jóvenes. Ahora vamos con la otra. Vamos con la cosecante, si ustedes gustan. Cosecante de alfa. ¿A qué sería igual esta de acá? A la secante de beta. Correcto. A la secante de beta. Veamos si es correcto. Cosecante de alfa debería ser igual a la secante de beta, ¿no? Bien. Entonces estamos yendo por buen camino. Entonces vamos por la secante. Secante de alfa tendría que ser igual a la cosecante de beta. Veamos si eso es correcto.
secante de alfa debería ser igual a la cosecante de beta. ¿Son iguales? C sobre A, C sobre A. Sí, son iguales. Ahora para el otro caso, que sería la última, sería la cotangente. La cotangente de alfa sería igual a ¿qué? A la tangente de beta, ¿no? Sabemos si eso es correcto. Cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Sí, ¿no? Entonces, por favor, quiero que quede claro esto. Ya, esto es muy importante. Obviamente, todo esto también. ¿Por qué va a ser importante? En algún momento vamos a hacer estas operaciones. Algunos le llaman este ángulo complementario, ¿no? Entonces, por favor, necesito que esto de acá lo sepan bien. En algunos problemas van a ver que se va a usar. ¿Ya? Y va a hacer que el problema que tengamos se haga mucho más simple. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? Ya. Si no hay dudas ni preguntas, entonces vamos a buscar ejercicios de trigonometría práctico. Ya vamos a buscar un ejercicio de trigonometría. Hay ejercicios de conversiones acá, pero después lo vamos a hacer eso cuando estemos usando ángulos notables. Es facilito conversiones. Ustedes saben ya conversiones bien, ¿no? En teoría saben bien hacer conversiones. En teoría. Ya. Bueno, vamos a colocar este problema acá. Ahora vamos a resolver este problema. Ya, este es el 348. Si la tangente del ángulo, en este caso el ángulo alfa, es 0,5, ¿cuánto vale mi cosecante del ángulo? Yo le pongo cosec y a veces le ponen CSC, ¿ya? Cosecante, ¿ya? ¿Qué hacemos, jóvenes, para resolver este problema? ¿Alguien me puede sugerir algo? Invertirlo. Directo, ¿no? Tengo un problema directo. Bueno, casi directo. Tangente. A ver, vamos a lo siguiente. Vamos a buscar un triángulo, ¿ya? Un triángulo. Vamos a colocar acá el triángulo rectángulo. A este de acá lo vamos a llamar ángulo alfa. Ya, el 0,5 aquí es igual Un medio. un medio, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí ya. Tangente de alfa es igual a 0,5 y 0,5 es un medio. Aquí es igual a tangente, cateto, opuesto sobre cateto, adyacente. Y aquí esta es la hipotenusa, vamos a llamarle H si quieren. ¿Ya? Hipotenusa H. Perfecto. ¿Qué es lo que les pide el problema? Les pide la cosecante. ¿Y a qué es igual la cosecante? ¿Alguien me puede decir? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y cuánto sería? Solo H, ¿no? Hipotenusa sobre opuesto. H sobre 1 es H. Entonces, fíjense a qué se redujo esto. A solo saber cuánto vale H. O sea, la hipotenusa. Si encontramos la hipotenusa es cosecante del ángulo. ¿Ya? Ya no noté el ángulo. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí. Perfecto.
Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, joven? ¿Cómo encuentro yo la hipotenusa sabiendo solo dos lados de un triángulo rectángulo? ¿Qué uso? Teorema de Pitágoras. Teorema. Exacto, el teorema de Pitágoras, ¿ya? Vamos a colocar acá. Usamos el teorema de Pitágoras. De aquí en adelante, cuando yo voy a abreviar este teorema de Pitágoras con estas iniciales, TP, teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, cuando vean eso, uso Pitágoras, van a notar siempre esto, ya, así de que TP voy a poner. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, o sea, la diagonal al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de su cateto. Entonces, este cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, aquí se despeja h. Al cuadrado. Solo raíz cuadrada. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. Raíz cuadrada de 5. Por ahí alguien me pregunta, ¿pasa con más menos? Es correcto. Esto pasa con más menos. Pero solo se toma en cuenta el número signo positivo porque solo conocemos longitudes positivas. Jamás van a haber longitudes negativas, ¿ya? Entonces, por eso cuando hacemos problemas, en este caso el teorema de Pitágoras y queremos hallar longitudes, siempre tomamos la raíz positiva porque no existen longitudes o distancias negativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué inciso es? B. ¿Se entendió este problema, jóvenes? Sí. Sí, ¿no? Correcto. Vamos por el otro problema. Ustedes ya me entendieron este. Entonces, sigamos este ritmo. Estamos yendo por lo más suave. Recuerden, por favor, les pido que repasen esto de trigonometría porque es harto lo que vamos a avanzar, pero siempre hacemos así a poco. Ya. A ver, ¿cómo resolvemos este problema ahora? ¿Qué hacemos? También hacemos un triángulo, es correcto. Formamos un pequeño triángulo. Siempre que ustedes tengan problemas y ese problema que estén resolviendo les permite realizar un esquema, o sea, un gráfico, háganlo porque eso les va a ayudar a entender el problema de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, aquí la vamos a llamar el ángulo teta. ¿Ya? El ángulo teta de 90 grados. Y aquí me dice el coseno de teta. ¿Qué es igual al coseno de teta? Cateto adyacente por hipotenusa. Exacto. Cateto adyacente este de acá y la hipotenusa 3. Entonces, cateto adyacente raíz de 2 sobre la hipotenusa que sería 3. ¿Qué es lo que no conozco? El cateto opuesto de ese ángulo, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Ya, acá me preguntan por qué dicen teta y no pita. ¿Ya? A ver, cuando escribí, creo que se escribe esto así, ¿no? Creo que eso se lee, yo lo leo teta, no en ningún momento veo la I, ¿no? Por esa razón. Si alguien me dice, ah, porque está en inglés, ya estamos hablando español. Por eso, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a volver a notar aquí el coseno del ángulo teta. Esto es igual a la raíz de 2 sobre 3. Entonces lo que me pide aquí es, hay en la tangente. ¿Cuánto es ¿A qué es igual la tangente del ángulo teta? ¿Cateto qué? La tangente, cateto opuesto sobre Cateto adyacente. cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cuánto vale mi cateto opuesto, no? Entonces, ¿qué usamos? Usamos el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, voy a copiar esto. Usamos, le puse, ¿no? Por ejemplo, vamos acá.
vamos a arreglar también esto. Usamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la diagonal, o sea, la hipotenusa, elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, en este caso, raíz de 2 al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a tener 9 igual a, se cancela este con este, 4 más cateto opuesto al cuadrado. Si despejamos el cateto opuesto al cuadrado, CO, ¿qué vamos a tener acá? Este 4 pasa a restar y 9 menos 4, 5. Despejando, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? Raíz cuadrada de 5. Es correcto. Profe, ¿Perdón? no se ¿Por qué cancela 4? el No 4 debería porque ser se 2 canceló ahí. la raíz. Es correcto. Bien. Son unos cracks jóvenes. Quería ver si se dan cuenta. Bien. Es correcto. Esto es 2, ¿no? Bien, jóvenes. Eso quería ver. Están atentos. Están súper atentos. Son unos cracks. No, como había cancelado, solo quedaba el 2, ¿no? O sea, no tenía por qué colocar al cuadrado. Ustedes sí se dieron cuenta, aunque le tardaron 2 segundos más de lo que esperaban. Entonces, este pasa al otro lado. Ya aquí lo voy a hacer cateto opuesto al cuadrado. Pasa al otro lado a restar y quedaría 7. Entonces, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? Recuerden que este pasa como raíz. Como estamos hablando de longitudes, solo tomamos en cuenta la raíz positiva. Entonces queda raíz cuadrada de 7. Entonces puedo responder a lo que me pide el problema. El problema me pedía halla la tangente del ángulo teta. Y esto dice cateto opuesto, en este caso mi cateto opuesto es raíz de 2, sobre mi cateto, perdón, raíz de 7, sobre mi cateto adyacente, que es mi raíz de 2. Recuerden que en matemática nosotros no queremos que la raíz esté en el denominador, odiamos que la raíz esté en el denominador. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es racionalizar aquí mismo, multiplicar por raíz de 2 y dividir entre raíz de 2. Recuerden que esto hemos avanzado en la segunda o tercera clase, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Como ambos tienen las mismas raíces, se multiplica, ¿no? 7 por 2, ¿cuánto es? 14. 14, correcto. Aquí también, 2 por 2, 4, raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto quedaría como respuesta? ¿A qué es igual la tangente del ángulo teta? Raíz de 14 arriba y abajo, ¿qué tengo? 2. 2. 2, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Qué inciso es como respuesta? Ninguno. Ah, me faltó el otro inciso. Me faltó colocar el otro inciso. Ya, a ver, vamos a buscar. En este caso, pongámosle inciso E aquí nosotros arbitrariamente. Ya, la verdad no lo encuentro el inciso E. Vamos a ver qué dice el inciso E. El inciso E dice ninguna de este práctico. Vamos a ponerle ninguna. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hemos hecho bien el procedimiento, ¿no? A ver qué dice acá. Sí. Sí, que estaba atento, no quería interrumpirlo. Ah, bien, bien, Daniel dice que estaba atento también, no quiso interrumpirnos, ¿no? Entonces la respuesta es inciso E, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Vuelvo a repetir que la respuesta a ninguna de las anteriores es raro que sea en el examen, pero sí hay respuestas con la opción ninguna de las anteriores. Son muy pocas. Digamos, de las 100 preguntas que coloquen de matemática, un ejemplo, no pueden haber más. Yo pienso que a lo mucho 4 estarían con ninguna de las anteriores. O sea, significa que el 96% de las preguntas tienen un resultado ahí en las opciones, diferente de ninguna de las anteriores. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este problema?
Inge, yo tengo una duda. A ver, Entonces, nunca es abajo una raíz. exacto, ¿no? Siempre que Nosotros en matemáticas, no, o sea, lo que menos queremos es que la raíz esté en el denominador, ¿ya? Porque si te das cuenta, en las opciones no ves ninguna raíz en el denominador, ¿no? Entonces tenés que tratar de llegar a eso, ¿ya? Entonces, sugerencia, revise la clase 2 o la clase 3 que habíamos hablado de racionalización, ¿no? Entonces, esa clase les sugiero que revisen porque ahí hemos hecho, ¿no? ¿Qué dice José? ¿Cuál es su pregunta? José está rayando la pizarra, José o Josué, no sé. ¿Cuál es su duda, Josué? ¿Josué está ahí? Ya, se nos pasa la espera, compañerito. Tal vez le prestó su teléfono a otra persona o a su hermanito o algo, entonces hasta que se conecte se nos pasa la espera, ¿ya? Entonces, como no hay ninguna pregunta más de ejercicio, vamos a hacer otro más, ¿ya? Otro más de esto para que a usted se le quede, porque hay varias preguntas que son así de simples, ¿ya? A ver, esta de acá. A ver, quiero que me digan cuál es la respuesta de. Recuerden, yo voy a tomar el triángulo y ustedes vayan resolviendo mientras yo dibujo el triángulo, ¿ya? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Lo que no tengo es su cateto adyacente. Entonces vamos a anotar aquí. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto vale mi adyacente. ¿Ya? Esto necesito mi adyacente, mi cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el cateto adyacente? Usamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces voy a poner acá TP, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso vamos a colocar cateto adyacente al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, la raíz se cancela con el exponente y vamos a tener 7. 2 al cuadrado, 4. Ahora sí pasa a restar ese 4. Cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Podemos reescribir aquí, cateto adyacente al cuadrado es igual a 7 menos 4. Esto da 3. Cateto adyacente es igual a, este pasa como raíz de 3. raíz de 3, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí podemos responder la interrogante. La interrogante me pedía que calcule la tangente de X. Y la tangente de X es cateto
puesto sobre cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es la raíz de 3. Recuerden que en matemáticas no queremos que la raíz esté en el denominador. Entonces multiplicamos por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Recuerden que todo eso que está con rojo da 1 y todo número multiplicado por 1 se mantiene. Multiplicamos aquí, vamos a tener 2 raíz de 3. Aquí multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Claro que cuando tienen más práctica, esto lo hacen más directo. Tangente de x a qué es igual. 2 raíz de 3 sobre ¿cuánto? 3. 3. ¿Qué opción sería esta? ¿Qué inciso? D. La D. De. ¿Se entiende, jóvenes, esto? Sí. Fácil, ¿no? ¿Fácil o no fácil? Fácil. Fácil, ¿no? A ver, ya no hay más preguntas de esto en su banco, la verdad, en este banco, pero vamos a ver. Otra parte de acá de su práctico. A ver. Aquí dice en el chat. Siu, se le salió. A ver, pongamos un ejemplo adicional, nosotros inventemos, no sé qué quieren. Si coloquemos la secante, no sé, de un ángulo beta, pongámosle, es igual a, no sé, 1/2, coma. Entonces, el seno del ángulo beta, ¿cuánto da? Es, ahí vayan subiendo eso. ¿Cuánto sale? Ah, ya. Pues acaso me he inventado las opciones todo, ¿no? Y si se dan cuenta, mi problema tampoco tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué es igual a secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Aquí me dice que la hipotenusa es más grande que la adyacente. Estamos mal, ¿no? Sí. Sale menos. Vamos a cambiar. No les iba a salir como les siga. Ahora sí. No iba a salir. Iba a salir raíz de negativo tal vez y no iba a salir. A ver, ahora sí. Ya por si acaso no hemos inventado las opciones, no hemos inventado más que seguro que salga un, no sé, ninguna de las anteriores, pero quiero saber cuál es el resultado. Me salió raíz cuadrada de 5 sobre 3. ¿Alguien más sacó el mismo resultado? Raíz cuadrada 5 tercios. Ya, de 5 sobre 3. Entonces su compañera sacó como solución, vamos a ponerlo aquí. Eso sacó su compañera. ¿Alguien más sacó ese resultado? Yo también. Ya 2, 3 personas, vos sí. Entonces el resultado, ¿ves que esto es fácil para ustedes, jóvenes? Entonces aquí vamos a hacer el triángulo.
Si ustedes gustan, obviamente mientras más practiquen, ustedes lo van a hacer más rápido, ¿no? Mientras más practiquen, mientras más entiendan, siempre van a ser más rápido, ¿ya? La secante, recuerden que es hipotenusa sobre adyacente, ¿no? Y este es mi cateto opuesto. Perfecto. Aquí lo que me pedía el problema es cuánto vale el seno. Y mi seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre mi hipotenusa. ¿Ya? Entonces necesito saber cuánto vale el cateto opuesto, ¿no? Necesitamos saber el cateto opuesto, entonces usamos el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Este de acá es 9, este de acá es 2 al cuadrado 4, pasa a restar y esto es igual a cateto opuesto al cuadrado. Recuerden que este cuadrado pasa como raíz y aquí voy a colocar cateto opuesto es igual a raíz cuadrada de 9 menos 4, 5, ¿no? Entonces, mi respuesta sería el seno de beta es igual a cateto opuesto, que sería raíz de 5 sobre 3. Justo lo que sacaron sus compañeros. Ven, jóvenes que están hachas, están crack ustedes para esto. No es nomás que entenderle y empezar a practicar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Una pregunta acá, mira, en el teorema de Pitágoras, ¿se puede ordenar también diferente, digamos, aquí en el anterior ejercicio, no era 345? El 2 puede ir igual primero en vez del 7, en vez de la raíz de 7. Digamos, el 2 primero y adentro la raíz de 7 y el CA. Y es lo mismo, digamos, igual adentro se puede simplificar la raíz y dar lo mismo. Primero, o sea, anotar esto primero y después cateto adyacente. ¿A eso te referís? Sí, sí, no entiendo lo primero. No entiendo lo que me decís. Si se puede ordenar. O sea, obviamente que puedes ordenar. Este lo anotas primero, si es que me estás diciendo así. Raíz de 7 al cuadrado, obviamente puedes hacer eso, ¿no? Puedes hacer eso. Sí, pues. Es como decir cuánto vale 1 más 2. Es lo mismo decir 1 más 2 que 2 más 1. Es lo mismo, ¿no? Lo estás reescribiendo de otra forma. ¿Ya? Es lo mismo. No hay problema. El resultado va a ser el mismo. Si es que esa fue tu pregunta. Sí. Está bien. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta por ahí? ¿Nada? Ya. Como hay ninguna duda, ninguna pregunta, a ver, vamos a ver otro problemita. ¿De dónde saca los ejercicios del banco de preguntas, jóvenes? Del banco de preguntas. ¿No? Si se dan cuenta, estoy sacando el banco de preguntas, el formato es del banco de preguntas. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver ustedes, si ustedes ven su banco de preguntas, ahí está. Ingeniero, ¿y pudo encontrar ese banco de preguntas? En la plataforma. Al inicio de clase le dije todo está en la plataforma, ¿no? Entonces usen la plataforma, ustedes tienen acceso a esa plataforma, ¿no? Entonces úsenla, no dejen que esté ahí nomás, porque escuchan medio pele que la dejen así, ¿no? Si no la usan como deberían, pele, pero usen bien esa plataforma, hay harto y hay harto.
¿Ya? A ver, Ya, ingeniero. ya. Vamos a ver acá otro ejemplo que tengo de esto. Ya, aquí está. Espero que esto lo que se entienda. Ya tengo que seleccionarlo porque no puedo. Ahora sí. Estaba con su respuesta seleccionada y medio pele que lo hagamos así, ¿no? Ahí. 3 preguntas vamos a hacer hoy. A ver, me dicen cuánto sale. ¿Logran ver? Logra ver bien, ¿no? Lo agrandamos. Ahora sí. A ver, les voy a dar, a ver, unos 5 minutos para que lo hagan eso. Ya, estos son los últimos 3 ejercicios que vamos a hacer hoy. Ya, 5 minutos para hacer todos los ejercicios. O bueno, ya 6 minutos, 2 por cada uno. Ya, no, 5 mejor. Ya hay que tener que hacer los jóvenes. Ya, y luego me dicen la respuesta. Ah, Laurita, yo sé que ustedes pueden, son unos cracks. Va, algunos ya resolvieron, ¿no? Rápido, son los propios. Pero hay que ver quiénes tuvieron la razón o no. Aquí veo diferencias en un problema. Ya. A ver, cuéntame cómo lo hicieron.
Todos creo que están al volcado nomás. Sí, correcto. Todos son recíprocos, ¿no? Sí. Es correcto. Eso quería que ustedes vean, que puede que toque preguntas así. Por eso era la intención de la clase, ¿no? La intención de la clase era llegar a darse cuenta de eso, ¿no? Era darse cuenta de eso, ¿no? Prácticamente esto de acá, el seno de alfa, aquí es igual a 1/2, ¿no? Y acá me pide la cosecante, ¿no? Estos dos son recíprocos. Entonces significa que esto se invierte. Queda solo 2. Ya está. Aquí el coseno de teta es igual a 2/5. ¿Qué te pide? Que hay la secante. Como estos dos son recíprocos, entonces este de acá se invierte. Quedaría 5/2. Inciso A. Este último sería el seno, perdón, la cosecante de teta vale 1/3. Entonces el seno, como es su recíproco, como estos dos son recíprocos, entonces este se invierte. 3 va arriba, 1 va abajo. Solo llegaría a ser 3. Entonces sería inciso A. ¿No? ¿Se entendió esta parte? Si no se entendió, vamos a cambiar. ¿Se acuerdan de esta parte de la clase? Habíamos hablado bastante. Y yo también mi intención de esta parte era agarrar y colocar, ¿no? El seno con su recíproco, ¿no? Fíjense, el seno es B sobre C y su cosecante, que es su recíproco, es C sobre B, ¿no? Se invierte, ¿no? Entonces, coseno A sobre C y secante C sobre A. Tangente B sobre A, cotangente A sobre B, ¿no? Este es el ángulo alfa. El ángulo beta igual, seno A sobre C, cosecante C sobre A, ¿no? Entonces son sus recíprocos, se invierten. Eso, por eso era mi intención de estos 3 ejercicios. Los que hicieron cuenta de esa forma, en 2 patadas lo sacaron. Bueno, ni necesidad de hacer esto, era solo agarrar esto, se invierte, no, no. Esto se invierte, ¿no? O sea, necesidad de anotar eso dice con azul. Esto se invierte, 3, ¿no? Porque son recíprocos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? A ver, díganme, por favor. ¿Qué les pareció esto? Se captó bien eso. ¿Se captó bien, no? Ya. Así como le iba diciendo, jóvenes, estamos empezando suave, ¿ya? Entonces, suave fue esta clase, ¿ya? Entonces, yo necesito que todo esto que hemos avanzado hoy lo sigan repasando, ¿ya? Lo repasen bien para mañana. Mañana vamos a empezar con ángulos notables, la verdad, o bueno, puedo hacerlo ahorita, pero quiero hacer un poco de énfasis en esto, ¿ya? Entonces, mejor lo vamos a hacer mañana, así porque quiero que se entienda bien, necesito más tiempo y no me va a alcanzar los 8 minutos que me queda para explicarles bien. Entonces, los ángulos notables los vamos a enseñar mañana. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ángulos notables, ejercicio y vamos a empezar con un poco de identidades trigonométricas. Un poco nomás suave vamos a empezar. ¿Ya? Porque recuerden que tenemos tiempo. ¿Ya? Ya el lunes vamos a empezar un poquito más fuerte. Martes yo creo que acabamos, o miércoles acabamos trigonometría.